Muy buenas tardes a todos. En nombre de Good Medica, institución con más de 25 años de experiencia, nuestra práctica está dedicada exclusivamente a la prevención, el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades gastrointestinales. Damos la bienvenida a este webinar para pacientes, vigilancia y prevención del cáncer de colon. Vamos a dar inicio. Todas las preguntas que surjan durante la charla las pueden dejar en el espacio de comentarios del post. La recopilaremos y al final tendremos una sesión de preguntas que será moderada por la doctora Adriana Bonilla, gerente médica de nuestra institución. Tengo el gusto de presentar al doctor Sergio Delgado, gastroenterólogo del Instituto Good Medica en Bogotá. El doctor Delgado es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en epidemiología clínica, en medicina interna y médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por permitir dirigirme a la comunidad de la que hacen parte nuestros pacientes, sus familiares y nuestros amigos que cada vez son más y nos acompañan en estas jornadas de educación y actualización. Vamos a hablar sobre un tema de vital importancia y que cada vez es más relevante, como es el cáncer de colon y recto, o como le denominamos cáncer colorectal, haciendo énfasis en su vigilancia y la prevención, que como ustedes se imaginan son dos de los aspectos fundamentales que van a permitir un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano y disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad. Bueno, la hoja de ruta que he trazado para la siguiente tarde, para esta tarde, les quiero presentar de forma muy concisa las características básicas del cáncer colorectal y las influencias que tienen los cambios socioculturales en la frecuencia, como estamos viendo esta enfermedad cada vez en mayor proporción. Les voy a presentar cuáles son los factores de riesgo que se asocian a esta condición y hacia dónde pienso que deben ir dirigidas las estrategias para reducirlos. Y vamos a presentarles cuáles son los datos que nos permiten como profesionales de la salud hacer una historia clínica completa, un examen físico completo, poderles ofrecer los métodos diagnósticos con los que contamos y de esto depende poder hacer un tratamiento adecuado también. Bueno, vamos a hablar un poco de los datos. El cáncer colorectal, de todos los nuevos diagnósticos de cáncer que se hacen en el mundo, tanto en hombres como mujeres, el cáncer de colon y recto representa el cuarto lugar de todos estos diagnósticos. Y nos han enseñado siempre que el cáncer de colon y recto está asociado a las sociedades industrializadas, entendiéndose como el llamado primer mundo. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia representa la tercera y cuarta causa de los nuevos diagnósticos hechos de cáncer, de todos los episodios, de todos los casos de cáncer, tanto en mujeres como hombres, y es la quinta causa de mortalidad por cáncer, solo seguido del cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de estómago y cáncer de próstata. Como pueden darse cuenta, pues es una condición, es una patología supremamente frecuente, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de nuestro entorno, y genera un gran compromiso de la capacidad de productividad de cualquier sociedad. Por eso es tan importante hablar sobre este tema. La mayoría de nuestros casos aparecen, su origen es la formación de pólipos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esto. Hemos denominado la aparición de este tipo de enfermedad como esporádica para poder diferenciarla de algunas condiciones genéticas donde es la regla y no la excepción que se produzcan pólipos como condiciones premalignas para la formación de cáncer colorectal. En Colombia, la población más afectada es la población mayor de 65 años de edad.
con lo que ustedes ya pueden darse cuenta que la edad es una condición que aumenta el riesgo del cáncer colorectal. Desafortunadamente, a pesar de todas las estrategias que estamos observando, en la mayoría de los casos aún se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando quiero hacer una precisión, el cáncer de colon y recto se podría definir como esporádico o asociado a enfermedades donde se generan gran cantidad de pólipos, que son las condiciones premalignas que han permitido un gran avance en el conocimiento de los cánceres del tracto gastrointestinal, el poder reconocer a esta estructura como el origen de las lesiones potencialmente malignas, pues nos ha permitido tomar eh, eh, todas las estrategias para poder hacer un diagnóstico temprano y, del mismo modo, un tratamiento en fases iniciales de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de colon? Como ustedes se pueden dar cuenta, el tabaquismo, la obesidad, con todas las condiciones que están asociadas a ella, el consumo de alimentos excesivamente industrializados por el gran consumo de conservantes artificiales, de sustancias químicas que hacen de este hábito de consumo una de las razones por las cuales estamos viendo de forma acelerada el diagnóstico de cáncer, no solo de colon y recto, sino de la mayoría de estas patologías neoplásicas. Y la edad, como les comenté, entendida como la oportunidad mayor que tiene de desarrollarse las lesiones desde estados premalignos a etapas avanzadas. ¿Qué tienen en común o qué podemos decir de todos estos factores de riesgo? Que la gran mayoría son prevenibles. La obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de productos industrializados son condiciones que podemos detener, y de esta forma estaríamos evitando no solamente un factor de riesgo puntual como para el cáncer colorectal, sino para un sinnúmero de neoplasias que también conocemos. Existen otras condiciones que desafortunadamente no podemos modificar. Una de ellas es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una patología en la cual se presenta un estado inflamatorio generalizado de todas las estructuras del cuerpo y que tiene una afectación del colon, bien sea por la aparición de unas úlceras con procesos de cicatrización, con procesos de reparación, y son enfermedades sistémicas, pueden afectar gran cantidad de sistemas en nuestro cuerpo. Tener un diagnóstico previo de enfermedades como el cáncer de mama, útero y ovario en una sola persona, lo que constituye unas enfermedades genéticas que pueden aumentar el riesgo de estas lesiones o tener una historia familiar de cáncer de colon. Todos estos son factores de riesgo independientes, pues, de nuestra voluntad. Como les estaba comentando, uno de los grandes avances de la prevención del cáncer gastrointestinal y de otros tipos de lesiones fue haber podido reconocer como el origen de estas lesiones a estas estructuras que están viendo ustedes acá, que son los que denominamos pólipos. La palabra pólipo se puede traducir como masa, como grupo, como una protuberancia, donde están contenidos un grupo de células anormales que crecen de forma anormal y que pueden tener diferentes tipos, pero para poder llegar a este diagnóstico, como ustedes se imaginan, debemos resecar las lesiones, enviarlas para un estudio patológico y de esta forma poder diferenciarlos entre lesiones que son consideradas como premalignas o lesiones que son consideradas como inflamatorias. Todas estas estructuras que ustedes pueden ver acá son de nuestros pacientes del Centro de Enfermedades Digestivas, Good Médica, y afortunadamente pudieron recibir su tratamiento temprano y de esa forma contribuimos con la disminución de la morbimortalidad. En cuanto a los pólipos que se denominan adenomatosos, son estos pólipos cuyas estructuras celulares pueden variar y pueden cambiar
de una forma leve a una forma acelerada y considerarlos como lesiones premalignas. Esta diferenciación entre pólipos que pueden ser displásicos o anormales, pólipos inflamatorios o falsos, o como yo les explico en la consulta, estructuras que son de un origen inflamatorio y pólipos verdaderos, son los que nos permiten tomar acciones, una de ellas, en cuánto tiempo debemos repetir el estudio endoscópico y cómo debemos tratarlos. La resección de estas lesiones y posterior revisión por parte del colega patólogo nos va a permitir ofrecerle a nuestros pacientes un diagnóstico temprano. Frente a cómo podemos abordar esta enfermedad desde el punto de vista de como especialistas o como médicos de atención primaria, desafortunadamente, como la mayoría de enfermedades, sus síntomas no son muy específicos. Nosotros los hemos clasificado como síntomas y signos tipo alerta o bandera roja, pero desafortunadamente cuando estamos frente a un signo de estos, usualmente el tamaño de la lesión ya es un tamaño bastante considerable y podemos estar frente a un estadio avanzado de la enfermedad. Estos síntomas pueden ser cambios permanentes en las características de las heces, un cuadro catastrófico en el cual se obstruye el intestino y el paciente tiene que ser intervenido porque no existe otra forma de resolverlo. Los dolores abdominales que se presentan en un sitio específico y que no cambian a pesar de las diferentes maniobras. La pérdida de peso. La presencia de sangre en las heces. Es muy importante identificar esto de forma evidente, como es al examen físico, que el paciente no lo diga, o con algunos métodos diagnósticos. Y la anemia, cuando es una anemia de causa no conocida, siempre amerita hacer un estudio. Con esto les puedo decir que los signos y los síntomas, los signos y síntomas, disculpen este error, que nos pueden alertar, pues realmente no son muy específicos. Debemos seguir un proceso diagnóstico donde va a aparecer el adecuado examen físico, en donde estamos buscando la presencia de ganglios a nivel inguinal, que haya un dolor exquisito a nivel de la palpación del abdomen inferior, cambios en la inspección de la zona perianal o anal, retracciones, asimetría de los pliegues. Muy importante contar con la oportunidad de hacer un tacto rectal en todos nuestros pacientes, porque el tacto rectal podría ser una intervención completamente rutinaria y que nos permite hacer un diagnóstico importante de nuestros pacientes, entendiendo que casi el 50% de los casos de cáncer y colon recto se encuentran en la parte izquierda del colon, como les voy a mostrar a continuación. Contamos con una herramienta que es muy valiosa cuando se puede hacer de las condiciones, reuniendo todas las condiciones que se debe hacer, como es la determinación de sangre humana o hemoglobina humana, por métodos de laboratorio muy específicos que nos pueda orientar frente a pacientes que tienen síntomas y signos como los que les acabo de mencionar, y la presencia de esta condición nos haría llenarnos de razones para ofrecer un método diagnóstico. Esta representación anatómica del colon pues, nos permite hablar de las estructuras o de las zonas en las que dividimos esta estructura que es el colon. Tenemos el recto, recto sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y el ciego. Como ustedes pueden darse cuenta, las lesiones aparecen en lo que denominamos el colon izquierdo, que es pues, esta estructura, el recto sigmoides por su forma curvada, y el colon descendente en una suma en la totalidad representa el 50% de los casos de cáncer de colon y recto. ¿Esto qué nos podría determinar? Que pudiendo evaluar estas zonas, hasta este punto podríamos hacer un diagnóstico bastante apropiado
y nosotros ofrecemos a nuestros pacientes poder diagnosticar o intervenir la gran cantidad, la mayoría de la evaluación del colon como se debe hacer. No podemos hablar de cáncer de colon y recto sin referirnos a la colonoscopia. La colonoscopia es uno de los procedimientos diagnósticos más frecuentemente realizados en el mundo. Consiste en la exploración con un equipo flexible que tiene un dispositivo de video y que nos permite tener una imagen amplia de todas las zonas del colon, entendiéndose las que les acabo de explicar en la distribución topográfica anterior, con el objetivo de evaluar la totalidad del colon y de esta forma asegurarnos de que no existan lesiones y si existen poderlas resecar o tratar de forma adecuada. Podemos dividirla dependiendo de lo que se quiera buscar en rectosigmoidoscopia, que es la exploración del recto y sigmoides; colonoscopia izquierda, donde vamos a explorar la parte izquierda que conforma recto sigmoides, el colon descendente hasta la estructura que es el ángulo esplénico, donde anatómicamente se ubicaría el vaso. Y dentro de muchas de las características que nos permiten hablar de calidad en una colonoscopia está el aspecto donde hacemos mucho énfasis, que es la preparación para que la evaluación sea de la mejor calidad posible. Para hacer una preparación de una colonoscopia contamos con diferentes recursos. Ustedes, nuestros pacientes, nos pueden dar fe de los esfuerzos que hace nuestro equipo de Contact Center, donde no se establece la relación entre una llamada sencilla, sino una relación completa de acompañamiento que permita al paciente conocer cuáles son las alternativas que se pueden utilizar, diferentes con las que contamos en nuestro medio, las más apropiadas dependiendo de las condiciones que tenga nuestro paciente, de la edad de nuestro paciente, y también cuáles son estas preparaciones que muchas veces son ofrecidas a nuestros pacientes y que no reúnen las características que deben reunir para que la preparación sea adecuada. Nuestro equipo de Contact Center tiene el objetivo del acompañamiento previo, durante y posterior a la realización de cualquiera de nuestros procedimientos endoscópicos. Por eso quiero resaltar que esto no se denomina un call center. La acción no es simple de hacer una llamada, es establecer una relación amplia de contacto entre nuestros pacientes, entre nuestros usuarios y todo nuestro equipo de trabajo. ¿Cuándo debemos pedir una colonoscopia? ¿O cuándo como pacientes debemos sugerirla? ¿O cuándo como familiares deberíamos estar inquietos frente a la posibilidad de la realización? Quiero decirles que este es un estudio de altísima exigencia, realizado en las mejores manos, puede generar los mejores resultados, pero también teniendo en cuenta la más óptima de las indicaciones. Los estudios son valiosos dependiendo de para qué los estamos solicitando. Entre mayor sea la certeza o la sospecha diagnóstica, mayor va a ser la fuerza del estudio que le vamos a proponer a nuestros pacientes. Debemos ofrecerlos cuando tenemos sangre tanto evidente como oculta en materia fecal, cuando tenemos casos de anemia por deficiencia de hierro de causas no explicadas, en todo paciente, independiente de los síntomas que tenga al llegar a los 50 años y a partir de los 50 años cada 5 años. Esta sola intervención ha sido la intervención más valiosa en la disminución de los casos de cáncer, la más tangible, porque gracias al compromiso de todos y al entendimiento de todos los gastroenterólogos, hemos podido masificar y poder empoderar a nuestros colegas y poder exigir a las empresas prestadoras de servicios de salud que esto es una política institucional, nacional y mundial.
poder brindarle a nuestros pacientes, independiente de los síntomas, a partir de los 50 años, cada 5 años, la realización de una colonoscopia. Esto es lo que llamamos tamización o prevención en población de riesgo promedio. Es quizá uno de los objetivos de esta charla, poder explicar claramente en qué consiste esta medida. Siempre la tenemos en cuenta cuando hay sangrado gastrointestinal y que vamos a poder hacer la identificación de cuál es su origen. Cuando el paciente ha sido diagnosticado con pólipos, que son los que yo denomino verdaderos o con potencial riesgo de transformación maligna, ¿cómo los vigilamos? A través de colonoscopias. Pacientes que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, de las que ya les estuve comentando, pacientes cuyos padres, primer grado de consanguinidad, tuvieron diagnóstico de cáncer de colon y recto, o los pacientes que ya se enfrentaron a la enfermedad. Estos pacientes también requieren una vigilancia a través de este método diagnóstico. No son indicaciones para hacer colonoscopia. El paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, que gracias a las intervenciones de mis colegas ya hemos podido tratar previamente, pacientes con estreñimiento crónico, pacientes con dolor abdominal, pacientes que tienen alteraciones en el cambio del hábito intestinal y que son menores de 30 años de edad. Básicamente, en ningún paciente que observe que no tenga ni signos ni síntomas de alarma y que sean menores de 50 años. Estas sugerencias son el producto de estudios epidemiológicos, de la participación de muchas instituciones, de profesionales de diferentes ramas, que nos ha permitido poder brindar estas recomendaciones, que en ningún momento son una camisa de fuerza, pero que nos hacen tener, digamos, una mayor cobertura y poderle brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Cuando nos enfrentamos a esta situación de tener tanta información, que hay que tener una preparación adecuada para que el examen sea adecuado, sea de calidad, que esté correctamente indicado, que la persona que lo vaya a realizar tenga la experiencia, que cuente con los equipos. Es demasiada información, al igual que pasa en cualquier institución, en cualquier empresa, en nuestros hogares. ¿Qué tuvimos que hacer? Diseñar un sistema que pudiera tener en cuenta todas esas grandes variables para que el paciente al final tenga un examen que pueda ser considerado de calidad. Y de la mano con la junta directiva, con el trabajo mancomunado de nuestros profesionales, se diseñó este sistema hace varios años, que es un sistema cuyo objetivo es garantizar la vigilancia en la calidad de la colonoscopia, poniéndola a la altura de los estándares de calidad de cualquier parte del mundo y manejando un lenguaje que todos podamos entender. Esta asistencia de vigilancia de calidad en colonoscopia no es más que poderle garantizar a nuestros pacientes y a nuestros usuarios, a sus familiares, que el examen que se le está haciendo en nuestra institución reúne todas las características de calidad que requiere para que el profesional que lo envió se sienta satisfecho y se sienta cómodo con las decisiones que va a poder tomar. Uno de los aspectos del sistema de vigilancia de calidad en colonoscopia es poderle dar el conocimiento no solo al paciente, sino al profesional del tipo de preparación que se pudo hacer. Como ustedes se pueden dar cuenta en estas gráficas, podemos ver desde una preparación óptima, donde se puede ver perfectamente la estructura, a desafortunadamente una intervención, una preparación que no fue óptima, donde desafortunadamente no vamos a poder hacer un diagnóstico muy claro y en la que siempre estamos recomendando repetir el procedimiento en un año cuando el paciente no tiene ningún signo o ningún síntoma. A veces puede sonar molesto, puede ser mal interpretado la forma con la cual les hacemos esta sugerencia a los pacientes, pero créanos que es de vital importancia que podamos ver absolutamente todas las estructuras
del colon como correspondiendo a la confianza que ustedes nos están depositando. Porque frente a una preparación incompleta, una preparación insuficiente, ¿qué podemos decirles? La evaluación incompleta de esta estructura, que es una estructura tubular, tapizada de moco, que puede medir hasta 1,5 metros, donde tenemos que poner todo nuestro profesionalismo para identificar las estructuras, tenemos que enfrentarnos a una preparación que nos permita reconocer dónde estamos, las estructuras, poderles brindar a los médicos, a nuestros colegas que nos envían los pacientes información detallada, documentada a través de fotos, a través de videos, que permita tomar las decisiones más acertadas. Frente a una colonoscopia cuya preparación no es adecuada en nuestra mente, podemos ver que 2 años después o 1 año después estamos enfrentándonos a lo que pudimos haber visto y que desafortunadamente pudimos pasar en alto por una preparación que no fue adecuada. Entonces, la filosofía de todos nosotros, nuestro compromiso profesional es, siempre que entramos a hacer una colonoscopia, es buscar resecar, enviar para estudio patológico la mayor cantidad de pólipos que podamos ver. Ese es nuestro compromiso profesional. No es tan sencillo. Los pólipos pueden ser bastante planos, difíciles de evaluar o evidentes, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Y nuestro compromiso profesional es ese, poder brindarle al paciente la seguridad que hicimos absolutamente todo lo que pudimos, contando con los mejores recursos tecnológicos, con la mejor tecnología, con que el paciente esté tranquilo, que se encuentre sedado, que pueda depositar en nosotros su mayor confianza para que el diagnóstico sea de la mejor calidad, así como los profesionales que nos los envíen. Desafortunadamente, cuando no podemos ofrecerle a nuestros pacientes alternativas de tratamiento con los recursos con los que contamos endoscópicamente hablando, debemos enfrentarnos hacia a un tratamiento de una lesión avanzada. Y en este punto ya entramos de la mano con otros especialistas, hacer un manejo interdisciplinario de las lesiones. Como ustedes pueden darse cuenta, dependiendo del sitio donde se encuentren las lesiones, se plantean las diferentes resecciones quirúrgicas cuyo objetivo es resecar la mayor cantidad de tejido que puede estar comprometido, teniendo en cuenta la irrigación y la inervación de la estructura anatómica de las que les estoy hablando. Las estructuras que se encuentran en la parte izquierda del colon requieren resecciones amplias, del mismo modo las estructuras que se encuentran en la parte derecha, y cuando existen lesiones que aparecen en diferentes partes y en diferentes estadios en la estructura anatómica, se requiere inclusive llegar hasta hacer una resección total del colon. Gracias a que contamos con colegas coloproctólogos, podemos ofrecerle a nuestros pacientes intervenciones multidisciplinarias que al final lo único que quieren es garantizarle a los pacientes, brindarles una atención oportuna y de la mayor calidad posible. El tratamiento del cáncer de colon y recto avanzado, el que ya no podemos tratar por nuestros medios endoscópicos, requiere la participación de múltiples especialidades y cada vez se ha podido afinar más el tratamiento que se le puede hacer al paciente, pudiendo ofrecerles tratamientos antes de la cirugía, posterior a la cirugía, diferentes tipos de poliquimioterapia cuyos objetivos son reducir la propagación de la enfermedad, incluso poder tratarlas en estadios donde antiguamente ya considerábamos el paciente como intratable, como es la aparición de siembras neoplásicas o siembras tumorales a nivel del hígado. Y del mismo modo podemos ofrecer tratamientos paliativos a nuestros pacientes,
todo con el objetivo de disminuir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Quisiera finalizar concluyendo que el cáncer colorectal es una de nuestras banderas institucionales. En Good Medica, nuestro centro de enfermedades digestivas, nos hemos comprometido todos con el diagnóstico temprano, con poder ofrecerle a nuestros pacientes los procedimientos de la mejor calidad posible y que estén a la altura de los estándares nacionales e internacionales. El diagnóstico y el tratamiento de las lesiones tempranas es la estrategia que puede disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Poder hacer prevención en todo paciente que llega a los 50 años de edad, independiente de los síntomas que tenga, ofreciendo colonoscopias cada 5 años, es la estrategia, quizá una de las estrategias que ha podido reducir el impacto de uno de los cánceres en nuestra población. Esto es una medida realmente impresionante. Sencillos cambios en el estilo de vida pueden traducirse en disminución de los factores del riesgo del cáncer colorectal, la lucha contra la epidemia de la obesidad, del tabaquismo, del consumo de productos industrializados de forma masiva. Son estilos de vida saludables que no solamente van a disminuir el riesgo del cáncer de colon y recto, sino de gran cantidad de lesiones neoplásicas. Hace parte de las 5 primeras causas de mortalidad por cáncer casi en toda Latinoamérica. Desafortunadamente, seguimos ante el hecho de que muchos diagnósticos son tardíos. Para nosotros, nuestros médicos de atención primaria son vitales para ofrecerle a los pacientes estas estrategias que les he presentado, poderle explicar a los pacientes que al llegar a los 50 años deben acudir a realizarse su colonoscopia y hacerlo de forma sistemáticamente. Lo que podemos nosotros como institución asegurarle a nuestros pacientes es que cada una de las colonoscopias que realizamos en Good Medica pasan un filtro de un sistema de vigilancia en calidad en colonoscopia, que este filtro nos permite crecer día a día, tomar los correctivos que haya que tomar para que nuestros procedimientos cumplan el objetivo para el cual fueron diseñados. El programa de vigilancia de la colonoscopia en poblaciones que no tienen signos y síntomas de riesgo a partir de los 50 años es la bandera de diagnóstico y tratamiento de todas las asociaciones científicas en el mundo. Y muchísimas gracias por su atención. Esta es una fotografía del pueblo donde nacieron mis padres, que es el Socorro Santander, cuna de la libertad de América. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a poderles responder de la mejor forma sus inquietudes. Doctor Sergio Delgado, muchísimas gracias. Nos sentimos orgullosos de contar con usted. Realmente ha sido una presentación muy pulcra, espectacular, muy entendible para nuestros pacientes. Hay muchas cosas que puntualizó usted al final y que me parecen claves. Lo primero es que el cáncer de colon se puede prevenir. Hay muchos cánceres que pueden ser detectados al final, pero es absolutamente claro que cualquier persona, hombre o mujer, que cumple 50 años, dentro de sus exámenes de prevención está la colonoscopia. Adicionalmente, doctor, pues que esa colonoscopia debe ser realizada bajo unos estándares determinados en la literatura y en instituciones y por médicos que tengan la capacidad y la posibilidad de hacerlo con alta seguridad y alta eficiencia para la detección de esos pólipos que son los bebés del cáncer, por decirlo de alguna forma, que realmente, como usted lo decía, básicamente el retiro de esos pólipos es lo que hace que uno como paciente quede tranquilo. Particularmente, pues les comento, muchos de nosotros podemos tener familiares con cáncer de colon
y es un descanso enorme cuando se hace una colonoscopia, se detecta un pólipo y el gastroenterólogo o el coloproctólogo nos dice, sacamos el pólipo porque realmente es alargar la vida y la calidad de vida en muchísimos años. Voy a proceder entonces a leer algunas de las preguntas de nuestros pacientes, no sin antes agradecer pues la alta asistencia, al igual que esta charla quedará pues colgada en nuestra página y en Facebook, en YouTube, para que quienes no pudieron tener la posibilidad de escucharla puedan reproducirla. Adicionalmente, en nuestra institución, después de una charla como estas, pues hacemos un resumen también y un ebook para que sea descargable para nuestros pacientes. Porque desde antes de la pandemia, pero ahora mucho más, hemos querido tener el contacto con cada uno de nuestros familiares, con nuestros pacientes, con la gente que nos ha acompañado y con nuestros posibles también pacientes futuros, para que tengan la tranquilidad y la certeza de que en nuestra institución hay un grupo de médicos profesionales que están en constante evaluación. Entonces, doctor, ¿cada cuánto se hace una colonoscopia? Primera pregunta de nuestros asistentes. Si quiere activar la cámara y descompartir la pantalla. Doctora Adriana, muchísimas gracias. No sin antes agradecer, sí, su merced hizo un recuento muy importante. Yo no sé si vieron mi tono un poco nostálgico cuando me refería a las lesiones avanzadas, donde ya nosotros no podíamos actuar. Y tiene toda la razón. Cuando nosotros logramos resecar un pólipo, básicamente tenemos la satisfacción que estamos ayudándole realmente a un paciente. Este es uno de los avances más importantes en los últimos 30 años. Yo pienso que haber reconocido el origen del pólipo en cáncer gastrointestinal como en otros sistemas también. Bueno, las colonoscopias son métodos diagnósticos que, como les hice referencia, son muy apetecidos cuando el diagnóstico es, mejor dicho, a mayor... todos los métodos diagnósticos son importantes y tienen mayor importancia frente a la sospecha diagnóstica. La sospecha diagnóstica puede iniciar desde los niveles de atención primaria, básicas. Entonces, en un paciente sin síntomas, como les hice mención, el paciente debe iniciar su programa sistemático, organizado, así como se le hace un mantenimiento preventivo a un vehículo, nosotros también debemos hacerlo con nuestro cuerpo. A partir de los 50 años de edad, todo paciente, tanto género masculino como femenino, debe hacerse una colonoscopia cada 5 años. Esta recomendación obedece a estándares de recomendaciones de las asociaciones internacionales. Depende mucho de la calidad con la que se hizo la colonoscopia, la garantía o la seguridad que le podemos dar a nuestros pacientes de que nuestra siguiente cita va a poder ser en 5 años. Si la calidad o la preparación o la evaluación no fue satisfactoria, nosotros como médicos tratantes, como especialistas tratantes, tomamos la determinación de poderle ofrecer al paciente una colonoscopia antes de ese periodo estimado. Por otra parte, cuando el paciente tiene signos o síntomas de riesgo, los que yo denominé bandera roja o de alarma, debe ofrecérsele la colonoscopia en ese preciso momento al paciente. Hace parte del armamento diagnóstico de la anemia, de la pérdida anormal de peso, del dolor abdominal, de una evaluación a un examen físico hecho de una forma muy juiciosa, una historia clínica juiciosa, nos puede permitir hacer un diagnóstico acertado que complementaríamos con un método diagnóstico de calidad como es una colonoscopia. Gracias, doctor. En la preparación para la colonoscopia, ¿cuál es la mejor preparación? ¿Hay diferencias entre ellas? Sí, hay diferencias en las características físico-químicas de las preparaciones y como la mayoría de las tecnologías y de los
de los métodos diagnósticos también han mejorado o han cambiado con el paso del tiempo. Cada una de las preparaciones se ha diseñado para diferentes grupos de edad, de enfermedades que tengan nuestros pacientes. Entonces, no te podría decir si hay mejores o no tan adecuadas, sino sencillamente existe la preparación ideal para cada tipo de paciente, dependiendo de su edad y de las comorbilidades que tengan. También hay factores relacionados con el confort de nuestros pacientes y la disponibilidad del tiempo con el que cuentan nuestros pacientes. Por eso hice énfasis en nuestro equipo de servicio al usuario que denominamos Contact Center. Se establece una relación totalmente empática, totalmente cercana, en la cual se analiza con nuestros colegas, con nuestros profesionales, cuál es el tipo de preparación que es la más adecuada para el paciente y se le explica de forma detallada cómo debe hacerla, porque nuestro objetivo es que el paciente llegue a su estudio con la mejor preparación posible. Doctor, ¿la colonoscopia duele? Bueno, la colonoscopia puede generar disconfort. Desafortunadamente, en todavía muchas instituciones, las colonoscopias se hacen sin sedación. Quiero explicarles pues, a todos los que nos acompañan que sedar a un paciente consiste en generarle un estado de confort que se alcanza gracias a un sueño profundo donde todas las condiciones vitales son completamente autónomas del paciente. Su respiración, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial son completamente autónomas en el paciente. En nuestros colegas, nuestros equipos de trabajo que cuenta con anestesiólogos para realizar esta intervención, garantiza primero que el paciente se encuentre tranquilo, que esta es una de las principales barreras que yo veo cuando hacemos colonoscopias y no se cuenta con este valioso profesional y no se puede sedar al paciente. Es poder brindarles el confort de estar tranquilo. Segundo lugar, nosotros hacemos unas maniobras cuyo objetivo es que este procedimiento sea lo menos displacentero posible para nuestros pacientes. Utilizamos la cantidad de aire o de algún tipo de gas que tenemos a nuestra disposición en la medida justa que nos permite ver toda la estructura sin sobredistender al paciente y tratando de que nuestro paciente se vaya exactamente en las mismas condiciones como llegó a nuestra institución. Desafortunadamente, en los sitios donde no se cuenta con este recurso, nuestros colegas, incluso nosotros mismos, también podemos ofrecer un estudio pensando en el confort del paciente. Y aquí es donde yo destaco la relación empática que tenemos con el paciente, explicarle dónde estamos, qué va a sentir. Eso es en eso se trata la empatía. Sentir que el que está ahí en nuestro cuidado, pues es nuestro hermano, nuestro padre, o sencillamente somos nosotros. De esa forma ofrecemos la experiencia menos poco placentera que se pueda presentar al paciente. Existen algunos reparos anatómicos donde se puede mostrar un poco de disconfort, como son estos ángulos, no sé si ustedes lo están pudiendo ver. Y uno quisiera que la anatomía del cuerpo humano fuera tan esquemática como este dibujo, pero realmente no. Tiene muchísimas variaciones anatómicas, a veces en esta estructura, depende mucho de si el paciente fue intervenido, depende sencillamente si el paciente no desea hacerla sin sedación o el caso opuesto, hay personas que desean hacerla en forma totalmente consciente. Eso es lo que hablamos de empatía. En términos generales, una colonoscopia no tendría por qué doler si podemos aplicar todo nuestro conocimiento, toda nuestra técnica al beneficio de nuestros pacientes. Gracias, doctor. ¿Qué otro tipo de cáncer? Había una diapositiva en donde mencionaban algunos tipos de cáncer que aumentaban el riesgo de cáncer de colon. ¿Podría recordarnos, por favor, doctor, este ítem? Bueno, mira, creo que
no ofrecí, me excuso, no ofrecí la información de la manera más clara. Quería comentarles que nosotros tradicionalmente clasificamos el cáncer de colon y recto como cáncer de origen esporádico o asociado a enfermedades polipósicas, donde se genera una gran proliferación de pólipos, donde la regla es que se produzca cáncer colorectal en uno de esos bebés de cáncer, como me gustó mucho la denominación que la doctora Adriana nos permite, porque nos acerca a todos el mismo grado de entendimiento. Entonces, hay algunas enfermedades genéticas donde se presentan diferentes tipos de neoplasias, como el cáncer de colon, ovario, mama, en un mismo individuo, en diferentes grupos de personas, siempre con una asociación familiar. Estas condiciones familiares hacen parte de estas condiciones que no podemos revertir y que nosotros pues estamos a servicio de la comunidad para poderlas identificar. Cuando se identifica una de estas mutaciones o una de estas enfermedades o condiciones como enfermedades que generan adenomas en diferentes órganos como la hipófisis y que se asocian a un aumento de episodios de poliposis, podemos tomar las determinaciones que son vigilancias endoscópicas en periodos mucho más cortos y hacer estudios interdisciplinarios con ginecólogos, mastólogos, cirujanos, etcétera, que nos permita atender estas situaciones muy puntuales de estas enfermedades genéticas con las que el individuo nace, donde están predispuestos a padecer diferentes tipos de estas neoplasias en un solo individuo. Gracias, doctor. Dice que si hay un dolor muy persistente en el abdomen por mucho tiempo, si es un factor de riesgo predisponente para cáncer de colon, después de que se han hecho muchos exámenes, descartado muchas cosas y no se tiene la edad de los 50 años, se ameritaría para descartar de pronto pues alguna patología en el colon. Bueno, en anteriores acercamientos a nuestros pacientes estuvimos hablando sobre el dolor abdominal, que es un capítulo muy denso en la gastroenterología y también acompaña un sinnúmero de otras condiciones asociadas. La mejor respuesta que le puedo brindar es que se requiere un asesoramiento especializado de forma integral para poder responder esta pregunta. El dolor abdominal es un capítulo muy amplio y hice mención a este dolor que se encuentra localizado en una estructura, en una zona anatómica que no cambia, que no es difuso, que no se asocia a distensión, para tratar de diferenciarlo de otros tipos de dolor abdominal. La mejor respuesta que les puedo ofrecer es que cuando hay dolor abdominal se debe acudir al especialista o a la institución de salud para poder hacer un adecuado abordaje diagnóstico y ofrecer las alternativas que tenemos a nuestra disposición para poderle ofrecer un adecuado diagnóstico y tratamiento, porque el dolor abdominal tiene muchísimas causas. Por eso, en la medida que también identifiqué estas banderas rojas, les pude mencionar que desafortunadamente ninguna era específica. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, un proceso diagnóstico, es cuando hacemos una integración de lo que el paciente nos cuenta, lo que nosotros percibimos al examen físico, las pruebas diagnósticas que podemos ofrecerle a nuestro paciente. Son una suma de criterios las que nos va a permitir hacer un abordaje diagnóstico adecuado al paciente, no un mero síntoma como es el dolor abdominal. Perfecto. Dice, paciente que ya haya pasado por cualquier tipo de cáncer, otro tipo de cáncer que no sea el de colon, independientemente de la edad, ¿debe hacerse una colonoscopia? Va muy relacionado con lo que acabamos de
de evaluar. Es decir, una persona, por ejemplo, que tuvo un cáncer de páncreas o un cáncer de seno y tiene 40 años, ¿debería hacerse una colonoscopia? Bueno, digamos que cada paciente, digamos, la pregunta me la haces referente a un paciente que se ha enfrentado a cualquier tipo de neoplasia. Es correcto. Una vez ha recibido el tratamiento adecuado, entra dentro de nuestro paciente de seguimiento, porque tú podrías tener un cáncer del sistema nervioso central, un cáncer de piel, y a partir de una edad determinada no tener ningún síntoma gastrointestinal. A este tipo de pacientes, independiente de los antecedentes, es al que yo dirijo la estrategia de hacer colonoscopias a partir de los 50 años, partiendo de que el paciente pues, no tiene síntomas relacionados al aparato o identificados como bandera roja. Puedes tener cáncer de garganta y muy seguramente no. Es una conducta totalmente aprobada y recomendada que al llegar a los 50 años de edad se te ofrezca una colonoscopia independiente si tus síntomas siguen siendo relacionados con secuelas o con lesiones de la garganta. ¿Qué estamos haciendo los profesionales pues de la gastroenterología de la mano de las sociedades científicas? Fue un gran paso poder hacer una recomendación a partir de un diagnóstico oportuno a partir de los 50 años. Todas las reuniones de expertos analizan datos epidemiológicos, comportamientos de las poblaciones y se están tomando las medidas poblacionales que podamos brindarle a nuestros pacientes para que no sean los 50 años. Digamos que esto no es una recomendación a priori, no es un número que se nos ocurrió de la noche a la mañana, hace parte de una estrategia mundial que ha estudiado el comportamiento poblacional. En la medida que el comportamiento poblacional va cambiando, muy posiblemente esta norma también, esta recomendación también va a ir cambiando y nos vamos a ir acercando dependiendo de cómo se comporten pues las poblaciones, ¿correcto? Entonces esto no es un número al azar, es una respuesta a estudios poblacionales epidemiológicos que nos permite ponernos a la vanguardia y también en la misma condición de otras sociedades científicas internacionales, pero se reevalúa permanentemente. De esta forma podemos, digamos que ofrecer una intervención diagnóstica a quien la necesita. O lo que sería más importante, poderle ofrecer una intervención diagnóstica de calidad a quien realmente le puede generar una certeza diagnóstica. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer. Gracias, doctor. Hay casos en los cuales, digamos que lo ideal es que cuando se encuentra un pólipo en una colonoscopia sea removido, pero hay casos en los cuales puede no ser exitoso la remoción del pólipo. ¿Y por qué se puede presentar? Sí, desafortunadamente hay características técnicas que son dependientes de, de muchas situaciones. El tamaño del pólipo, la ubicación del pólipo, el número de pólipos, el riesgo que ocurre al hacer la intervención endoscópica. Eh, Son limitantes para tratar de hacer el adecuado tratamiento de una lesión. Créanme que en nuestro propósito está el de todos mis colegas poder hacer la remoción de la mayor cantidad de estas lesiones que identificamos como tempranas. Pero existen dificultades técnicas, anatómicas, tecnológicas, digamos, el riesgo al que se somete al paciente. Siempre entramos a evaluar cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de la intervención, donde desafortunadamente debemos tomar una decisión consciente y una decisión responsable en la que la intervención que le podamos ofrecer a nuestro paciente podría generarle un riesgo. Y en nuestra junta de decisiones, que es el organismo donde tomamos estas decisiones en conjunto,
hemos tenido que llegar a estas decisiones de tener que ofrecerle a nuestros pacientes un manejo quirúrgico de una lesión que se llama pólipo. También existen muchos de estos pólipos que una vez son resecados corresponden a lesiones que deben requerir un tratamiento complementario. Tratamos de ser lo más eficientemente posibles en todos nuestros pacientes. Y en nuestro equipo de trabajo contamos con diferentes disciplinas profesionales, con cirujanos, con coloproctólogos. Por eso nuestras decisiones tratan de ser lo más responsablemente posibles, siempre en beneficio de nuestros pacientes. La respuesta es sí, existen variables anatómicas, técnicas y dependientes del tipo de lesión, del número de lesiones, de dónde se encuentra esta lesión, que nos impide hacer una resección de tipo endoscópico. Gracias, doctor. Por términos de tiempo, voy a tratar de concluir algunas de las preguntas que están acá. Básicamente, hay unos tiempos establecidos en la literatura y en la evidencia que hacen que cuando un pólipo, dependiendo del tipo de pólipo, porque acá colocan que si hay pólipos buenos y malos, sí, podríamos decirles de alguna forma que sí, hay unos pólipos que sacarlos pues se vuelven, son precancerígenos por decirlo de alguna forma, y al sacarlos pues digamos que prevenimos ese cáncer. Hay otros que no, pues que no tendrían mayor consecuencia en haberlos dejado allí, pero que obviamente solamente con sacarlos podemos determinar Correcto. qué pólipos son buenos y cuáles son malos. Entonces, básicamente es el gastroenterólogo quien define, acorde a las guías, a nuestro programa de sistema de vigilancia y calidad en colonoscopia, después de haber removido un pólipo, ¿cuándo será la próxima colonoscopia? Eso es muy importante, que cuando se haga una remoción del pólipo, pues se pida la consulta del control para que los doctores puedan en un momento determinado evaluar el tipo de pólipo y saber el seguimiento que requiere el paciente. Correcto. Doctor Sergio, muchísimas gracias a todos. Solo para recordarles que estamos acá en época de pandemia con la mayor seguridad que podemos brindar, que nuestras salas tienen presión negativa, nuestras 5 salas de procedimientos endoscópicos, que eso significa que la remoción del aire se está haciendo cada 10 minutos, o sea que en 1 hora estamos cambiando el aire en 6 oportunidades, de tal forma que podamos tener mayor tranquilidad para nuestros pacientes como para nuestros médicos y todos nuestros profesionales, en que cumplimos con todo. Esto dentro de muchísimas acciones que hemos tomado para que los pacientes estén seguros con nosotros y pues seguir prestando una atención dentro de los más altos estándares de calidad. Muchísimas gracias. Feliz noche. Doctora Adriana. Gracias. Solo quiero decirles que pues, estamos para servirles de la forma más empática posible, con la mejor calidad, y que lo que ustedes necesiten nos pueden hacer llegar su inquietud a través de cualquiera de los canales de información, y que valoro mucho y aprecio mucho el tiempo de ustedes para escucharme y que quedo a su disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Sergio. Gracias. Feliz noche.